En las gasolineras de carretera en México, hay turnos que nadie quiere cubrir. Turnos nocturnos en estaciones, solitarias donde el siguiente poblado está a kilómetros de distancia, donde la señal de celular es inexistente y donde los despachadores aprenden rápido que no todos los clientes que llegan en la madrugada son personas normales. Estas no son historias para asustar empleados nuevos, son advertencias reales que se transmiten de turno en turno, de despachador en despachador. Lo que van a escuchar es el testimonio de alguien que trabajó durante 4 meses como despachador nocturno en una gasolinera sobre la carretera federal entre Querétaro y San Luis Potosí. Alguien que atendió a clientes que no deberían existir, que vio vehículos que desafiaban toda lógica y que ahora sabe que hay cosas viajando por esas carreteras que no aparecen en ningún mapa. Les pido que escuchen con atención porque después de conocer lo que le pasó a Jorge Luis Martínez Flores en esas madrugadas interminables, bajo las luces fluorescentes de la gasolinera, van a entender por qué tantos despachadores prefieren trabajar de día aunque paguen menos, y por qué nadie quiere estar solo en la Isla 3 después de las 3 de la mañana. Me llamo Jorge Luis Martínez Flores y tengo 31 años. Soy de Querétaro capital, pero siempre me ha gustado la carretera. Mi papá era trailero y desde chico me llevaba en sus viajes. Me fascinaba ver el paisaje cambiando, los pueblos diferentes, la sensación de libertad que da estar en movimiento. Por eso cuando terminé la preparatoria, decidí que quería trabajar en algo relacionado con las carreteras. En marzo del año pasado conseguí trabajo como despachador en una gasolinera que estaba sobre la carretera federal 157, como a 40 kilómetros al norte de Querétaro. Era una gasolinera vieja, de las que llevan operando desde hace décadas. Tenía 4 islas de bombas, una tienda pequeña y baños para los viajeros. El edificio era de concreto pintado de blanco, con un techo grande de lámina que cubría las bombas. El dueño, don Edmundo, era un señor mayor de unos 60 años. Cuando me contrató, me explicó que necesitaba a alguien para el turno de noche, porque el muchacho anterior había renunciado sin aviso. El turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana, me dijo mientras llenábamos los papeles. Pagas bien porque es pesado. Hay poco movimiento de noche, pero tienes que estar atento, y hay que seguir ciertas reglas. ¿Qué reglas?, le pregunté. Don Edmundo se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto contarme. Mira, muchacho, esta gasolinera tiene más de 40 años funcionando. Está en un tramo de carretera que ha visto muchas cosas, accidentes, desapariciones, cosas raras. Por eso es importante que sigas las reglas al pie de la letra. Sacó una hoja de papel arrugada de un cajón de su escritorio y me la dio. Era una lista escrita a mano con letra temblorosa. Decía: reglas para el turno nocturno. 1. Si llega un cliente en un vehículo que no hace ruido de motor, atiéndelo rápido y no hagas preguntas. 2. Si alguien te pide llenar el tanque pero el medidor no se mueve, cobra de todos modos y déjalo ir. 3. Nunca atiendas la Isla 3 después de las 3 de la mañana. Si alguien se estaciona ahí, dile que está fuera de servicio. 4. Si ves un autobús blanco sin placas, no lo mires directamente. Atiéndelo con la vista baja. 5. Si un cliente te pide indicaciones para llegar a un lugar que no existe en el mapa, dile que no sabes y no investigues. 6. Nunca, bajo ninguna circunstancia, salgas de la gasolinera entre las 2 y las 4 de la mañana. 7. Si escuchas que alguien toca la puerta de los baños desde adentro, pero no hay nadie ahí, ignóralo. 8. Si ves luces acercándose por la carretera pero ningún vehículo aparece, métete a la tienda y cierra la puerta. Leí la lista 2 veces, esperando que don Edmundo se riera y me dijera que era broma, pero su cara era completamente seria. Sé que suena ridículo, me dijo. Yo tampoco lo creía cuando compré esta gasolinera hace 20 años. Pensé que eran supersticiones tontas, pero después de ver ciertas cosas, aprendí que es mejor seguir las reglas. Los que las siguen duran en el trabajo. Los que no renuncian rápido, o peor. ¿Peor?, pregunté. El muchacho que trabajaba antes que tú no siguió las reglas. Una noche atendió la Isla 3 después de las 3 de la mañana. Lo encontramos a la mañana siguiente sentado en el piso, con la mirada perdida, sin poder hablar. Estuvo 2 días así. Cuando finalmente pudo hablar, renunció y se fue del estado. Nunca dijo qué vio. Me dio la llave de la gasolinera y me dijo que empezaba el lunes. Durante el fin de semana,
No pude dejar de pensar en esa lista de reglas. Parte de mí quería renunciar antes de empezar, pero necesitaba el dinero. Vivía solo y tenía que pagar renta, servicios, comida. No podía darme el lujo de rechazar un trabajo bien pagado. Mi primera noche fue el lunes 16 de marzo. Llegué a las 10:30. Don Edmundo me esperaba para enseñarme el cierre del turno de día y la apertura del turno de noche. Me mostró cómo funcionaban las bombas, la caja registradora, el sistema de luces. Todo era sencillo. Recuerda las reglas, me dijo antes de irse, y confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Se fue en su camioneta y me quedé solo. La gasolinera estaba iluminada por luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Más allá de las luces, todo era oscuridad. La carretera estaba vacía. No se veía ni un solo auto en ninguna dirección. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Pasaron 3 clientes. Una familia que iba de regreso a San Luis Potosí. Un tráilero que necesitaba llenar el tanque. Una pareja joven en un auto deportivo. Todos normales. Todos pagaron y se fueron sin problemas. Pero como a la 1:30 de la mañana, vi luces acercándose por la carretera desde el norte. Eran las luces de un vehículo grande. Tal vez un autobús o un camión. Las luces se acercaban lentamente. Cuando el vehículo llegó a la gasolinera sentí un escalofrío. Era un autobús. Un autobús viejo pintado de blanco, sin ninguna identificación de línea de transporte. Y no tenía placas. Recordé la regla número 4. Si ves un autobús blanco sin placas, no lo mires directamente. Atiéndelo con la vista baja. El autobús se detuvo en la isla 2. Bajé la vista y caminé hacia él. Podía ver las llantas, el cuerpo del autobús, pero no levantaba la mirada hacia las ventanas. No quería ver quién o qué estaba adentro. El conductor bajó la ventanilla. Solo podía ver su mano. Una mano normal, con dedos normales, pero algo en la forma en que se movía no estaba bien. Era demasiado lenta, demasiado suave. «Lleno, por favor», dijo una voz. Era una voz masculina, pero sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. «Sí, señor», respondí sin levantar la vista. Llené el tanque. El medidor subía normalmente. 50 litros, 60, 70. El autobús tenía un tanque enorme. Mientras llenaba, podía sentir que había gente dentro del autobús. Muchas personas. Pero no hacían ruido. Ningún sonido. Ni conversaciones, ni movimientos, ni respiraciones. Solo silencio. Cuando terminé, el conductor me dio dinero en efectivo. Lo conté sin mirarlo a la cara. Era la cantidad exacta. «Gracias», dijo esa voz hueca. «Ten cuidado esta noche. Hay cosas malas en la carretera». El autobús arrancó y se alejó lentamente. Cuando finalmente desapareció en la oscuridad, me permití respirar. No me había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Volví a la tienda temblando. No sabía qué acababa de pasar, pero sentía que había esquivado algo peligroso. Algo que no quería encontrar. Como a las 2:15 de la mañana llegó otro cliente. Era un auto viejo de los años 80, oxidado y con una llanta de refacción que no hacía juego. Se estacionó en la isla 1. Bajó un hombre mayor, como de 60 años, con ropa sucia y cara de cansancio. Se acercó a donde yo estaba. «Joven, ¿me puede decir cómo llegar a San Sebastián?» Me quedé pensando. Conocía bien la zona y nunca había escuchado de un lugar llamado San Sebastián cerca de ahí. «¿San Sebastián?», pregunté. «¿En qué municipio?» «Aquí cerca», respondió. «Como a unos 20 kilómetros. Mi familia vive ahí. Necesito llegar antes del amanecer». Recordé la regla número 5. Si un cliente te pide indicaciones para un lugar que no existe, dile que no sabes y no investigues. «Lo siento, señor, no conozco ese lugar», le dije. El hombre me miró con una expresión extraña. Sus ojos eran completamente negros. No tenían blanco ni pupilas visibles. Solo negro. «Qué raro», dijo lentamente. «Siempre ha estado ahí. Desde hace cientos de años. ¿Cómo es que no lo conoces?» «De verdad no sé dónde está», insistí, sintiendo que el corazón me latía más rápido. El hombre se quedó mirándome durante varios segundos. Después asintió lentamente. «Está bien. Lo encontraré yo solo, como siempre». Volvió a su auto y se fue. El auto hacía un ruido extraño, como si el motor estuviera ahogándose. Cuando se alejó noté algo que me heló la sangre. El auto no dejaba sombra bajo las luces de la gasolinera. Era como si no fuera completamente sólido. El resto de la noche hasta las 3 de la mañana fue tranquilo. No pasó ningún otro cliente. Me quedé en la tienda tomando café, tratando de no pensar en lo que había visto.
tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que las luces me habían jugado una mala pasada. Pero a las 3 en punto, exactamente a las 3, escuché un motor acercándose. Miré por la ventana de la tienda y vi un auto deportivo, rojo brillante, nuevo. Se estacionó en la isla 3. La isla 3, la que no debía atender después de las 3 de la mañana. El conductor del auto tocó el claxon. Una vez, 2 veces. Estaba esperando que lo atendiera, pero la regla era clara: no atender la isla 3 después de las 3 de la mañana. Me quedé dentro de la tienda. El conductor volvió a tocar el claxon, ahora más insistente. Podía verlo vagamente a través de las ventanas del auto. Era un hombre joven vestido con ropa elegante. Parecía impaciente. Tocó el claxon por tercera vez y después se bajó del auto. Caminó hacia la tienda. Cuando se acercó a las luces pude verlo mejor. Era un hombre atractivo, de unos 30 años, con el pelo bien peinado y una sonrisa amable, pero había algo en sus ojos, algo frío, algo que no estaba bien. Tocó la puerta de la tienda. «Disculpa, ¿me puedes atender? Necesito gasolina. La isla 3 está fuera de servicio», le grité a través de la puerta cerrada. «Puede usar la isla 1 o 2, pero ya estoy estacionado aquí. No quiero moverme. Solo llena el tanque y ya. Lo siento, no puedo. Está fuera de servicio». Su sonrisa desapareció. Su cara se puso seria, fría. «Sal y atiéndeme, ahora». «No puedo», repetí sintiendo que me temblaban las manos. Él se quedó parado ahí, mirándome a través de la puerta. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó la mano y tocó el vidrio de la puerta con un dedo. Y donde su dedo tocaba, el vidrio empezó a agrietarse. Pequeñas grietas que se extendían como telarañas desde el punto de contacto. «Última oportunidad», dijo con una voz que ya no sonaba humana. «Sal y atiéndeme». No respondí. Me quedé ahí parado, viendo cómo las grietas se extendían por todo el vidrio. El hombre presionó más fuerte y el vidrio empezó a romperse. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, se detuvo. Bajó la mano, dio un paso atrás, miró hacia el cielo como si hubiera escuchado algo que yo no podía oír. «Tienes suerte», dijo. «Por ahora». Volvió a su auto, arrancó y se fue. Pero el auto no se fue por la carretera. Se fue directamente hacia el desierto, alejándose de la carretera, internándose en la oscuridad, y sus luces traseras seguían viéndose a pesar de que debería haber chocado con piedras o cactus. Solo se alejaba en línea recta, hundiéndose en la nada. Me quedé ahí parado durante varios minutos, mirando la puerta con las grietas en forma de telaraña. El vidrio no se había roto completamente, pero estaba dañado. Toqué las grietas con cuidado. Estaban frías, más frías de lo normal, como si hubieran estado en un congelador. No pude salir de la tienda el resto de la noche. Me quedé ahí sentado detrás del mostrador, tomando café tras café, viendo el reloj avanzar lentamente. Cada minuto se sentía como una hora. Cada ruido me sobresaltaba. A las 4:30 escuché algo que me hizo brincar del susto. Era un golpe en la puerta de los baños. Un golpe fuerte, como si alguien estuviera tratando de salir. Recordé la regla número 7. Si escuchas que alguien toca desde adentro pero no hay nadie ahí, ignóralo. Los golpes continuaron. Boom, boom, boom. Rítmicos, constantes. Después de unos minutos se detuvieron, y entonces escuché una voz de mujer que venía de los baños. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdenme. Estoy encerrada. Sonaba desesperada. Sonaba real. Cada fibra de mi ser me decía que debía ir a ayudarla. Pero recordé lo que había dicho don Edmundo. Los que siguen las reglas duran. Los que no terminan mal. Me quedé sentado apretando las manos sobre el mostrador, tratando de ignorar la voz, pero seguía llamando. Por favor, alguien. Llevo horas aquí encerrada. Tengo miedo. Está oscuro. Hay algo aquí conmigo. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos, no por miedo sino por la impotencia de escuchar a alguien pidiendo ayuda y no poder hacer nada, o no querer hacer nada porque sabía que no era real, que fuera lo que fuera que estaba en esos baños. No era una mujer encerrada. La voz se volvió más desesperada, más aguda, y entonces cambió. Se volvió grave, distorsionada, llena de rabia. Sé que me estás escuchando. Sé que estás ahí sentado sin hacer nada. Cobarde, ven aquí. Ven y ayúdame. O ven para que pueda mostrarte lo que realmente soy. Después de eso, la voz se detuvo. Los baños quedaron en silencio. A las 6 de la mañana empezó a amanecer.
Las primeras luces del día nunca me habían parecido tan hermosas. Significaban que había sobrevivido la noche, que pronto llegaría el turno de día y no estaría solo. A las 7 en punto llegó don Edmundo. Me vio ahí sentado, pálido, con ojeras, y asintió como si ya lo supiera. «Primera noche siempre es la peor», me dijo. «¿Seguiste las reglas?» «Sí», respondí con voz ronca. «Todas». «Bien, entonces vas a estar bien. Cada noche es diferente, pero si sigues las reglas puedes manejarlas». Le mostré la puerta con las grietas. Él miró el daño y suspiró. «Fue la isla 3, ¿verdad?» Asentí. Siempre es lo mismo con esa isla. Algo sobre ese lugar atrae cosas malas. Por eso la desactivamos después de las 3. La mayoría de las noches no pasa nada, pero cuando pasa, es siempre ahí. Me fui a mi casa agotado. Dormí todo el día, pero mis sueños estaban llenos de imágenes perturbadoras. El autobús blanco sin placas. El hombre con ojos completamente negros. El auto rojo hundiéndose en el desierto. La voz en los baños. Mi segunda noche fue igual de extraña. Como a la medianoche llegó un cliente en una motocicleta. Se estacionó en la isla 2 y se bajó. Vestía completamente de negro, con un casco que le cubría toda la cara. «Lleno», dijo con voz apagada. Empecé a llenar el tanque de la motocicleta, pero noté algo raro. El medidor no se movía. La gasolina fluía de la bomba, pero el contador seguía en ceros. Recordé la regla número 2. Si el medidor no se mueve, cobra de todos modos. Cuando el tanque estuvo lleno, le dije al motociclista, «Son 300 pesos». Él me dio el dinero sin decir nada. Billetes viejos, arrugados, que olían a tierra húmeda. Arrancó su motocicleta y se fue. Pero la motocicleta no hacía ningún ruido de motor. Se alejaba en completo silencio, como si flotara sobre el pavimento. Revisé los billetes bajo la luz de la tienda. Parecían normales al principio, pero cuando los miré más de cerca, noté algo extraño. Las fechas en los billetes eran de hace 40 años. Billetes que ya no estaban en circulación. Billetes que técnicamente ya no tenían valor. Los guardé en el cajón de la caja registradora. Al día siguiente, cuando don Edmundo revisó la caja, encontró los billetes. Otra vez el motociclista dijo, «Ese viene como 2 veces al mes. Siempre paga con billetes viejos. Los guardo en una caja aparte. Tengo cientos de ellos». «¿Quién es?», pregunté. Don Edmundo se encogió de hombros. «Nadie lo sabe. Lleva apareciendo desde que abrió esta gasolinera. Algunos dicen que era un motociclista que tuvo un accidente en esta carretera hace décadas, que sigue haciendo su ruta como si nada hubiera pasado, que no sabe que ya no está vivo». Durante las siguientes semanas vi cosas que desafiaban toda lógica. Vi un camión de carga que transportaba ataúdes abiertos. Vi una familia completa caminando por la carretera en medio de la noche, con ropa de hace 100 años. Vi un perro enorme, del tamaño de un caballo, cruzando la carretera lentamente, mirándome con ojos rojos brillantes. Y todas las noches, sin falta, algo intentaba que rompiera las reglas. Clientes que se estacionaban en la isla 3 después de las 3. Personas que me pedían indicaciones para lugares que no existían. Voces que me llamaban desde los baños. Luces que se acercaban pero nunca se materializaban en vehículos. Pero yo seguía las reglas. Siempre. Sin importar qué tan tentador fuera investigar, qué tan real sonara una voz pidiendo ayuda, qué tan curioso me sintiera. Las reglas eran mi protección, y las seguía religiosamente. Mi experiencia más aterradora fue durante mi 10ª semana trabajando ahí. Era un viernes por la noche, como a las 2:30 de la mañana. Había estado tranquilo. No había pasado ningún cliente en las últimas 2 horas, y entonces escuché un accidente. Un choque fuerte, el sonido de metal retorciéndose, vidrios rompiéndose. Venía de la carretera, como a unos 200 metros al sur de la gasolinera. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. La carretera estaba vacía. No había ningún vehículo accidentado, pero había escuchado el choque tan claramente. Había sido real. Recordé la regla número 6. Nunca salgas de la gasolinera entre las 2 y las 4 de la mañana. Pero alguien podría estar herido. Alguien podría necesitar ayuda. ¿Cómo podía quedarme ahí sin hacer nada?
Agarré mi teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía señal. Nunca había señal en esa gasolinera de noche. Estaba completamente aislado. Escuché gritos. Gritos de dolor que venían del lugar del supuesto accidente. Una voz de hombre gritando por ayuda. Después una voz de mujer. Después voces de niños. Por favor, alguien ayúdenos, estamos atrapados, el auto está en llamas. Mi mano estaba en la manija de la puerta. Estaba a punto de abrirla cuando recordé algo que había dicho don Edmundo. Los que no siguen las reglas terminan mal. Me obligué a alejarme de la puerta. Me senté detrás del mostrador y me tapé los oídos con las manos. Pero aún podía escuchar los gritos, cada vez más desesperados, cada vez más reales. Por favor, nos estamos quemando, ayuda. Lágrimas corrían por mi cara. Estaba temblando. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera, que ayudara a esa gente. Pero sabía que no era real. No podía ser real. Era una trampa, una prueba. Los gritos continuaron durante 15 minutos. Después empezaron a apagarse, a volverse más débiles. Y finalmente se detuvieron completamente. Cuando me atreví a mirar por la ventana otra vez, no había nada en la carretera. Ningún accidente, ningún fuego, ningún vehículo. Solo la carretera vacía bajo la luz de la luna. A las 4 de la mañana, cuando técnicamente ya podía salir, caminé hasta donde había escuchado el accidente. No había marcas de llantas en el pavimento. No había vidrios rotos. No había señales de que hubiera pasado algo. La carretera estaba completamente limpia, pero cuando miré más de cerca, encontré algo en el pasto a un lado de la carretera. Era un juguete. Un carrito de plástico pequeño, viejo, descolorido por el sol. Lo agarré y lo volteé. En la parte de abajo tenía una fecha grabada. 1978. Guardé el carrito en mi bolsillo y regresé a la gasolinera. No le conté a nadie sobre lo que había encontrado. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Cada noche traía algo nuevo, algo extraño, algo imposible. Y cada noche yo seguía las reglas, no importaba qué tan difícil fuera. Pero el estrés estaba cobrando su precio. Dejé de dormir bien durante el día. Tenía pesadillas constantes. Empecé a ver sombras en mi departamento, a escuchar ruidos cuando estaba solo. Era como si algo de la gasolinera me hubiera seguido a casa. Mi última noche en la gasolinera fue en junio. Era una noche particularmente oscura, sin luna, con nubes gruesas cubriendo el cielo. Como a la 1 de la mañana, todas las luces de la gasolinera se apagaron al mismo tiempo. Quedé en completa oscuridad. Busqué a tientas la linterna de emergencia que guardábamos detrás del mostrador. Cuando la encendí, vi que no estaba solo en la tienda. Había figuras paradas alrededor del mostrador. 5 o 6, tal vez más. No podía verlas claramente con la linterna, pero podía distinguir sus siluetas. Todas me miraban en silencio. ¿Quiénes son?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué quieren? Una de las figuras dio un paso adelante. Era el hombre del auto deportivo rojo, el que había agrietado el vidrio de la puerta. «Has seguido las reglas», dijo. «Eso es inusual. La mayoría de la gente no puede resistir. La curiosidad los vence. El deseo de ayudar los vence. Pero tú has sido diferente». «¿Qué son ustedes?», pregunté. Otra figura habló. Era la voz de mujer de los baños. «Somos los que quedaron atrapados en esta carretera, los que fallecimos aquí, los que no pudimos seguir adelante. Este lugar es un punto débil entre nuestro mundo y el suyo. Por eso pasan cosas extrañas aquí». «¿Y qué quieren de mí?». El hombre del auto rojo sonrió. Era una sonrisa sin alegría. «Queremos que alguien rompa las reglas, que alguien cruce la línea. Cada vez que alguien lo hace, nos fortalecemos, nos volvemos más reales. Pero tú no has cruzado, y por eso te vamos a dejar ir». «¿Dejarme ir? Esta es tu última noche aquí. Si vuelves mañana, no podremos protegerte más. Las reglas dejarán de funcionar para ti. Así que vete. Consigue otro trabajo. Olvídate de este lugar». Las luces se encendieron repentinamente, y las figuras habían desaparecido. Estaba solo en la tienda. A las 7 de la mañana, cuando llegó don Edmundo, le di mi renuncia. Él no pareció sorprendido. «Duraste más que la mayoría», me dijo.
4 meses es mucho tiempo en este lugar. La mayoría no aguanta ni 6 semanas. ¿Por qué no cierra esta gasolinera? Le pregunté. ¿Por qué sigue operando si sabe lo que pasa aquí? Don Edmundo miró hacia la carretera con una expresión cansada. Porque si cierro este lugar, esas cosas van a ir a otro lado. Van a encontrar otra gasolinera, otro lugar solitario en la carretera. Al menos aquí las tenemos controladas. Conocemos sus patrones, sabemos las reglas. Es mejor mantenerlas aquí, donde podemos manejarlas, que dejarlas sueltas. Me fui de esa gasolinera y nunca volví. Conseguí trabajo en una oficina en Querétaro. Un trabajo aburrido, de 9 a 5, frente a una computadora. Pero al menos es de día. Al menos no veo cosas que no debería ver. Aunque a veces cuando manejo por carreteras de noche, veo gasolineras solitarias a un lado del camino, y me pregunto si en esas gasolineras también hay reglas, si también hay despachadores nocturnos tratando de sobrevivir hasta el amanecer, si también hay cosas esperando a que alguien rompa las reglas. Y siempre lleno mi tanque antes de que oscurezca, porque ahora sé que hay lugares en las carreteras donde es mejor no detenerse de noche. Lugares donde las reglas son lo único que te mantiene a salvo. Lugares donde algo espera en la oscuridad, con paciencia infinita, esperando que cometas un error, y ese error podría ser el último que cometas.